Buenos días nuevamente. Vamos a orar, por favor, por las personas que están ahí en las redes sociales. Amoroso Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos ante el trono de tu gracia para recibir el oportuno socorro. Sabemos, Padre, que tú nos preguntas qué quieres que te socorra, y yo te pido, como siervo, que tú nos socorras con los ojos del entendimiento, para poder comprender y entender tu palabra, y que podamos nosotros ponerla por obra. Reconocemos que nada es por casualidad, y tú tienes propósitos todo el tiempo. Eres un Dios de propósito. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo en sus manos, porque reconocemos que donde quiera que estemos dos o tres congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. El mismo Dios que está aquí con nosotros es el mismo Dios donde estén dos o tres congregados en su nombre. Declarando que el Espíritu Santo tiene el poder para convencernos de toda palabra que salió de la boca de un Dios todopoderoso, el gigante poderoso Jehová Dios de los ejércitos, que ha enviado a su Hijo Jesucristo y derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados. Por esa razón te pedimos, Padre, que no tomes en cuenta nuestras debilidades, que nos perdones cada uno de nuestros pecados, sea en pensamiento, sea en palabra o sea en obra. Perdónanos, Padre. Reconocemos que somos eso, lo que tú dices que somos. Solo somos polvo, hechura de tus manos, y seres humanos imperfectos que no dejaremos de pecar hasta aquel día que venga tu Hijo Jesucristo a recoger a tu iglesia. Ese día es el día que esperamos. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo en sus manos. Amén. Amén. Podemos sentarnos ahí. Quiero comenzar diciéndoles que para mí es un privilegio, un gozo muy grande estar aquí nuevamente en esta congregación. Dice la palabra de Dios, esto no viene en la predicación, pero cuando estaba en la adoración me dio esta palabra para compartirla con ustedes en Isaías 41, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora vayamos a Isaías 55, 11. En Isaías 55, 11 dice la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que no envié. Tú, como yo, como seres humanos, hablamos muchas cosas, decimos muchas cosas, prometemos muchas cosas, pero esas promesas son vacías. Lo único, dice la palabra en Isaías 55, versículo 11, que lo único que no va a volver vacío es la palabra de Dios. Lo único que nosotros podemos hacer cuando decimos algo es respaldarlo con acciones. Muchos dicen te amo, pero como que no hay una congruencia con lo que hacemos. Decimos mucho y no es una congruencia regalar flores, no es una congruencia regalar chocolates, no es una congruencia estar dándole algo, un regalo, un presente. Congruencia es de que si decimos te amo, deberíamos mejor no hablar y actuar más. Porque Dios, en su gran amor, Él no nomás habló, sino actuó, enviándonos a su Hijo Jesús a morir en lugar nuestro. Y esos son hechos que nosotros debemos de valorar mucho. Y yo sé que tú tienes un ser querido a un lado tuyo. Valóralo. La vida es muy corta y estamos aquí tan rápido. Seguramente los que ya tienen una edad que no son 30, 40 años, que es más avanzado de eso, seguramente decir, ¡qué barbaridad! ¡Qué rápido pasó el tiempo! ¿Qué hace de que yo tenía tantos años, ¿no? Que andaba ahí
pateando un bote o jugando al trompo, o fue tan rápido que ahora miro hacia atrás y no supe qué tan y en qué se fue el tiempo. Pero este es el tiempo perfecto. Muchos dicen, es que en mis tiempos, no, esos tiempos ya pasaron. Tus tiempos de todos nosotros es hoy. Este es nuestro tiempo, que tenemos que valorarlo. Es que en mis tiempos las canciones, no, este es tu tiempo. Y las canciones que se tocan ahora, este es el tiempo nuestro. Porque eso ya no va a volver. Y lo que estás viviendo es lo que es real. Y nosotros tenemos que valorar esto, lo que tenemos. Entonces, dentro de las palabras de amor de parte de Dios es de que hagamos más y digamos menos. Porque tus palabras son vacías, de verdad. Seguramente muchas esposas han oído muchas cosas, pero poquitas han recibido. Y esas esposas de verdad deberían decir, si tuvieras ahí al que le das un codazo, decir, oílo, ya no hables tanto, mejor actúa más. Mejor, ¿por qué no me muestras de que me amas? O decir, verdaderamente mi esposo me ama por lo que hace. No por lo que dice, sino por lo que hace. Dice mi amada esposa, gracias, esta mañana me estaba diciendo, gracias por mimarme tanto. Fíjese, por mimarme tanto. Porque no son palabras, son hechos. Y yo les invito a los varones que mimen a sus esposas, que mimen a su familia, que valoren a su familia. De verdad, no están ahí nomás como criadas, están ahí como un complemento. No es la mitad tuya, porque esa mujer es un ser completo. Y tú eres un ser completo. Y los dos hacemos uno, porque dice la palabra, ya no son dos, ya ahora casados somos uno. Y yo celebro mucho de que un matrimonio aquí nos visita y que luché mucho para que esto sucediera, y ahora estoy bien contento y feliz de tenerlos ahora casados, ¿no? Y me da mucho gusto, y Dios quiera que yo pueda ser esa ayuda para ellos, para que ellos puedan de verdad lograrlo. Muchos obstáculos, pero bendito Dios que nos da la salida a todos ellos, ¿ok? Todos ellos. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama renovados en el espíritu de nuestra mente. Miren, nosotros los seres humanos, nuestra especie humana está formada de 3 características: espíritu, alma y cuerpo. Pero muchos creen o no conocen lo suficiente, que creen que ese que habla de espíritu es algo como esto que olemos. No es así. El espíritu se refiere al espíritu de nuestra mente. El espíritu, lo vamos a entender en esta palabra que voy a predicarles. Pero el alma es la parte espiritual, por la cual Dios Padre envió a su Hijo a rescatar almas. No a rescatar cuerpos ni espíritus, sino almas. Él vino por almas, ¿ok? Y dio su vida por las almas, ¿ok? Así que si tú amas mucho a tu perrito que ya no está, pues él no tenía alma, solamente tenía el hálito de vida que cada uno de los seres tenemos, hálito de vida. En Job dice la palabra de Dios que él le dice la palabra, tú quitas el hálito de vida y ellos dejan de ser. Ese es como vivimos, el hálito, el aliento de Dios nos mantiene vivos. Pero el espíritu de nuestra mente es la que nos hace conexión entre la mente y este cuerpo. Tú das el equilibrio entre lo que esta carne quiere y lo que Dios quiere. Entonces tú tienes que llevar una vida en equilibrio, y para eso tienes el espíritu de la mente. Tú determinas si existe Dios por tu espíritu de tu mente, porque muchas personas dicen, no, yo no quiero creer en Dios. Eso lo determinas tú. Pero porque determine un tal ser humano no creer en Dios, eso no significa que no exista. Existe. Eso es real, ¿verdad? El que uno u otro ser humano no quiera creer esto, de verdad, eso no lo hace a Dios inexistente. Dios existe. Y si tú eres una persona que declaro que eres una persona inteligente, sabrás de que no es casualidad que un ser humano haya aparecido nada más así por un óvulo y un espermatozoide. No es posible. O sea, de eso viene la vida, algo muy complicado y complejo.
órganos, neuronas, nervios, una cantidad de cosas que solamente un creador las pudo haber diseñado. ¿Verdad que no creerías que de repente, pues fíjese que de repente yo tuve esta computadora, solo se apareció, no sé quién la hizo ni cómo formó, solo se apareció? Eso decía, pues ¿cómo? O alguien la hizo. Pero estamos hablando de una cosa, estamos hablando de algo más complicado que es un ser humano. En la variedad de las flores, en la variedad de insectos, en la variedad de plantas, en el mismo aire que respiramos, en el agua que tomamos, en todo lo que nosotros tenemos. Pero lo más sensible es tu alma, mi alma, el alma donde se mueven las emociones y sentimientos. Entonces el espíritu de nuestra mente hace que nuestra alma lleve un equilibrio. No tomes, nunca tomes esta palabra como algo religioso, no lo tomes así, no te conviene tomarlo así. Esto es un manual para tu vida. Si aprendes a leer este manual, aprenderás a vivir bien, por tu propio bien. Quítale lo religioso, no le pongas religiosidad. Solamente es la palabra de un creador hacia ti, criatura, que nos lleva a armar nuestra vida de una manera extraordinaria. Cuando nos despegamos de este manual, fíjese lo que dice en 2 de Timoteo 3:16, dice la palabra de Dios de que toda la escritura es inspirada por Dios y provechosa para nosotros, provechosa para guiarnos, provechosa para corregirnos, para enseñarnos. Para eso es esta palabra, es un manual de acuerdo a la palabra de 2 de Timoteo 3:16 y versículo 17. Entonces, hermanos, de eso vamos a ver, renovar el espíritu de nuestra mente. Este espíritu de nuestra mente no puede ser renovado de otra manera. Es verdad que podemos ir a una escuela y educarnos, aprender a leer, escribir, aprender mecánica, aprender electricidad, aprender cualquier oficio o profesión. Pero eso no va a renovar tu mente. Seguirás siendo ese mecánico incapaz de vivir, seguirá siendo ese doctor incapaz de vivir, seguirá siendo ese pintor, carpintero, lo que tú hayas decidido de verdad, pero incapaz de vivir. La capacidad de vivir solamente la vas a obtener de Dios. Y eso es lo que quiere Dios, que renovemos este espíritu de nuestra mente. Y este espíritu de nuestra mente solamente hay un camino. La palabra de Dios va a constituir una mente de Cristo. No hay de otra. O tiene la mente mundana, llena de placeres y buscando placeres, o la mente de Cristo buscando el arrepentimiento. Eso hace la mente de Cristo, que te lleva al arrepentimiento. Ya no eres la misma persona apegada a las emociones. Y de eso vamos a hablar un poco. Emociones que muchas veces amanecimos una mañana y decimos, es que yo creo que Dios me visitó y traigo eso. Espérame, acuérdate que tenemos un manual. Si esa emoción se sale de este manual, no lo creas. No tuviste una visitación celestial, solamente tuviste un sueño emocional que solamente te va a llevar a un error. ¿Cuántas veces te has equivocado? No me lo digas. Muchísimas, muchísimas. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos una mente del mundo, pero Dios quiere renovar esa mente. No es fácil, para nada es fácil. No es fácil decirte a ti mismo, ya no quiero hacer esto. No es así. Primero dice la palabra, fíjense lo que dice la Escritura. Dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero ¿saben cuál es lo más duro y lo más fuerte? Es el sometimiento a Dios. Eso es lo más fuerte, porque digo yo ahorita otra vez la incongruencia de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Yo puedo decir en la emoción ahorita en este momento, decir, no, yo voy a hacer las cosas diferentes. Sí, lo estás diciendo, pero ya de ahí para afuera es diferente. La vida es diferente, las circunstancias son diferentes. Y es por eso que mejor dejamos que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo y que nos dé cómo cambiar, mire, los frutos dignos de arrepentimiento no es otra cosa más que si eras una persona mentirosa, tranza, una persona que su palabra no tiene valor, que nomás habla por hablar o promete por prometer,
si eres una persona así, mejor, ¿sabes qué? Ya no digas más. ¿Que no te das cuenta de que todo lo que has hecho es vacío? De verdad es vacío. Mejor deja que Dios piense por ti y tú obedece a Dios. No estoy hablando de religiosidad, ni satanizar nada de lo que tú hagas. No estoy hablando, Dios sabe que no es así. Yo estoy hablando de que tener una vida mejor, que vivas mejor, que tu casa esté mejor, de que tu trabajo esté mejor, tu vida esté mejor, tu salud esté mejor. Hay muchos pacientes, de verdad, pacientes en hospitales. ¿Saben por qué no mejoran? Porque su calidad almática está mal. Y los médicos poco pueden hacer por ese ser humano, porque su situación almática está mal. No, como dice en el mundo, no le echan ganas. ¿Y por qué dijo que, como dice el mundo? Porque así lo dice el mundo, pero nosotros los hijos de Dios decimos, esas personas no se están esforzando. Porque dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. En la palabra nos enseña a esforzarnos. ¿Por qué nos enseña eso? Porque Dios Todopoderoso, el gigante poderoso de Jehová Dios, estará contigo a donde quiera que estés y donde quiera que vayas, dándote lo que leí en la palabra en Isaías 41:10, dándote el esfuerzo que tú necesitas en ciertas circunstancias y ocasiones. Ese es el Dios que yo les hablo. No es una religión, es un Dios natural, es un Dios tan poderoso. Miren, cuando respiramos ni siquiera vemos ese aire, pero nos da vida, Y de esa manera quiere Dios que respiremos de Él, para darnos vida y vida en abundancia. Y no de la manera religiosa, de verdad, la religión solamente nos pone así. Cuando hablamos de cristianismo, catolicismo, mormones, etcétera, 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 de verdad solamente estamos hablando de ideologías del mundo. Pero Dios no es una ideología, Dios es un Dios poderoso. De verdad, es un creador, lo crean o no, es el creador de todas las cosas. Y ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que yo predico. Bueno, vamos a entrar al tema. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 2:16. Dice el apóstol Pablo, escribió en 1 Corintios 2:16, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Él la predestinó para nosotros en este tiempo. Antes, en apóstol Pablo y todo ello, esa sabiduría estaba oculta para ellos. Ellos no podían conocer, pero está ahora descubierta para nosotros. Y es lo que tenemos que buscar, la sabiduría de Dios, para poder nosotros... ¿A poco no estás cansado de vivir una vida de miseria? No estoy hablando de dinero, perdónenme, no estoy hablando de dinero. Miseria en la manera, ¿cómo es posible que una familia sea familia y haya tanto pleito en medio de ella? ¿Cómo? A esa miseria me refiero. Miren, la falta de dinero es solamente consecuencia de ti, cómo tú estás en medio de esa familia. Si tú estás bien con Dios, habrá provisión. Si tú estás mal económicamente, es porque seguramente en medio de tu familia hay pleitos, hay discordias, hay desacuerdos, y entonces Dios no se ha manifestado en tu vida y no se va a manifestar en tu vida, porque primero tienes que arreglar tu vida espiritual en tu casa, en tu matrimonio. Quieres abundancia y quieres obtenerla cuando alejada de Dios, el que construye, cuando Dios no está en medio de esa construcción, en vano, de verdad, en vano es. Y es por esa razón, hermano, de que hay que transformar nuestra manera de pensar. Muchos buscamos, ¿verdad que los aguacates están caros? Y aunque estén caros, bueno, pues antes le daba medio aguacate a cada quien, pero ahora le voy a dar un cachito. Pero buscamos un alimento para el cuerpo. Pero ahora yo te invito, hay que buscar con esa misma forma un alimento para tu familia, para tu cuerpo,
Para ese cuerpo, no hablo de este cuerpo, hablo del cuerpo en general, de toda tu casa, de tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todos en conjunto adorando, y no religiosamente y satanizando todo. Ay, no vean eso porque va a venir el diablo. Ay, no digas eso porque el diablo... No. La manera de atraer a Dios es en obediencia. Si Dios te manda a ti, varón, ama a tu esposa, solo ámala, hónrala, mímala. Sobrellévale muchas cosas, como a ti también te sobrellevan muchas cosas. Y eso es el amor. Entonces, cuando nosotros tenemos escaseces, es porque algo está sucediendo en medio, en el centro de la familia. ¿Quieres arreglar eso? Arreglemos las cosas con Dios. Nos dice cómo, ¿ok? Dios es el que nos dice cómo. La sabiduría, hermano, no nomás es ser muy inteligente, no. Sabiduría es, por ejemplo, la mujer. Vamos a hablar de sabiduría de mujer. El hombre llegó un momento, un día enojado, molesto, por X causa, ¿okay? Los hombres tenemos muchos pretextos para venir enojados. Así somos los hombres. Por eso Dios nos dice, no seas áspero, ¿verdad? Porque ya Dios nos crió y Él nos conoce. Entonces llega ese hombre un día y muy enojado, así todo el mundo le dice, pero por todo se molesta. Si le das las tortillas calientes, porque están muy calientes. Si están frías, porque están frías. O porque ya están duras. O porque no le gusta el arroz combinado con huevo. O que no sé. El chiste es que siempre hagas lo que hagas, siempre va a estar molesto. Pues la mujer sabia no dice nada. No porque sea tonta, sino porque se declara mujer sabia. En un momento dado el Espíritu Santo te pondrá ese hombre de pechito y te va a decir, ahora sí. Sabes que como dicen aquí en el Estado de México, mira papacito, la otra vez no te dije nada porque me considero mujer sabia, pero hoy que ya pasó eso, te quiero decir que lo que tú hiciste y actuaste no me hizo nada bien. Me tragué el enojo porque me declaro mujer sabia, pero no porque tú tuvieras razón. Y esa es la mujer sabia, que en su tiempo sabe hablar. Porque palabras sacan palabras, acuérdense. Si el hombre cree de que habla muy recio, la mujer puede hablar aún más recio. Decía una mujer en Estados Unidos, algún día te vas a dormir, ¿no? No le estoy dando ideas a ustedes, no le estoy dando ideas, pero de verdad la mujer tiene que ser sabia, porque Dios lo declara así. Mujer sabia que edifica su casa, y no como la necia que con sus propias manos destruye su hogar. Entonces la sabiduría consiste en que, miren, callen cuando tengan que callar, pero no lo oculten, tráiganlo más adelante, pídanle a Dios poder tener ese tiempo de aclarar esa situación. No lo dejen pasar, porque se va acumulando dentro de tu ser, y un día va a explotar esa mujer. Y es cuando dicen, ¡uy! Santo Dios. No, es que no es eso, es las muchas cosas que se acumularon. Es por eso que con sabiduría de mujer aprende a decirle y sacarlas a su tiempo, ¿ok? Hoy es el tiempo. De lo que yo les quiero decir, hermano, para poder comprender este versículo 16 de Primera de Corintios que acabamos de leer, la sabiduría de Dios en el misterio de la sabiduría oculta. Antes estaba oculta y hoy está abierta. Para poder comprender todo esto, el contexto. Contexto significa otra parte de la escritura, ¿ok? Es el contexto. El contexto de este versículo son dos capítulos. El capítulo 1 de Primera de Corintios y el capítulo 2 de Primera de Corintios. Tendrías que leerlo como yo para poder comprender este versículo de Primera de Corintios 2:16, para poderlo comprender. Pero quiero sintetizártelo. Estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, de todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 de Primera de Corintios, habla de un hombre natural y de un hombre espiritual. Y no habla de hombre de masculino, habla de hombre como ser humano, ¿ok? Así. Entonces habla de un ser humano natural con su pensamiento natural, y habla de un hombre, o sea, un ser humano con pensamientos espirituales, con una mente de Cristo y con una mente de mundo, ¿verdad? Que solamente lo guían los placeres del mundo.
¿Por qué no habrías de tomarte una cerveza si se te antoja? Es mi vida. Ese es el pensamiento del mundo que Dios quiere transformar. ¿Saben dónde se hacen los alcohólicos? En los hogares. Ahí se forman los alcohólicos. Todos esos alcohólicos que andan por ahí se formaron dentro de un hogar, en el vínculo del amor de un padre y una madre que cuando invitaba a su familia, el centro de todo era la bebida. Y ese niño, ese joven fue creciendo en ese ambiente y se le fue haciendo una cosa natural y hoy es alcohólico. Y seguramente esa persona pues le echa la culpa a sus padres, sin saber de que el mero culpable ni siquiera ellos, porque también ellos fueron víctimas de una sociedad mundana en la cual los arrastró en sus costumbres. Y eso es lo que Dios quiere cambiar. Quiere cambiar nuestra mentalidad, quiere cambiar nuestra manera de pensar, de ser y de actuar por nuestro propio bien. ¿No te gustaría ser diferente y vivir diferente? ¿De verdad no les gustaría? No religiosamente, vivir diferente. De que de verdad haya lo suficiente y que estés contenta, contento con lo que tienes. Eso quiere Dios. Cuando tú estés contento y contenta con lo que tienes, estás listo para recibir más. Cuando tú estés renegando siempre de que no te alcanza, de que no tienes esto, las personas, miren, quejumbrosas y almáticas siempre están diciendo: ¡ay, qué calor! ¡Uf, qué calor! ¡Oh, qué calor! Cuando sale el sol ya están diciendo: ¡qué calor! Cuando está haciendo frío: ¡uy, qué frío! Mucho frío, qué frío. No, el clima del pasto, no. Miren, y cuando está, por ejemplo, muy nublado, ¿por qué andas así? Porque está nublado. ¿De verdad? O sea, el clima hace cambios en tu personalidad. No me digan que no, porque sí. Las personas cuando están nublados se les ve triste. ¿Por qué están tristes? Porque está nublado. Fíjense, porque están nublados, están tristes. Son almáticos, ¿no es cierto? ¿Y por qué están así? Porque tienen frío, o sea, no están contentos porque Dios tiene. No saben ustedes, yo creo que ninguno de ustedes ha probado 50 grados centígrados en su piel. Nosotros venimos de ese clima y tomé una foto en mi tablero, pero decía 50 grados, le voy a tomar una foto. Y le tomé una foto porque eran 50 grados reales. Yo sentía como estas hojitas así, chicharradas así me sentía, decía, creo que soy pollo o algo así porque me estoy cocinando. 50 grados es mucho. Pero ¿saben qué? Me había mentalizado de que estábamos en un estado donde hace mucho calor. Me había mentalizado de que tenía que disfrutar a pesar del clima. Me había mentalizado de disfrutar las cosas hermosas que Dios quería darme en ese momento y en ese lugar, a pesar del calor. No puse mi atención y mi visión en los climas, sino puse atención en las personas, en lo que estábamos haciendo ahí. Y eso quiere cambiar Dios en ti. De verdad, que ya no te pongas triste cuando está nublado, que ya no estés quejándote porque hace calor. Disfruta el tiempo que tengas calor, disfruta ese tiempo. No todo el tiempo hace calor aquí, no, y todo el tiempo hace frío. Pues ponte algo que te abrigues y ya, no te estés quejando. Los quejumbrosos no le agradan a Dios. Eso de andarse quejando: ay, me duele la rodilla, ay, me duele la ciática, ay, me duele el cuello, ay, me duele. A ver, vamos a ver. Si te duele tanto, entonces analicemos cosas de dónde vienen esto, ¿ok? Miren, qué fácil lidia con él. Y es que ya no aguanto. Allá te van a dar un paracetamol y sí se te va a quitar el dolor, pero no se te va a quitar el problema. ¿De acuerdo? Hay que ir donde está el problema. Vamos a ver. A lo mejor el problema es porque tú duermes mal, en una postura mal. A lo mejor el problema es tu alma misma que está produciendo de verdad cosas en tu cuerpo. A lo mejor si tú vas al médico y te haces un examen, te vas a sorprender que no tienes nada, pero es tu alma la que está produciendo cosas patológicas en tu cuerpo. Y eso tienes que aprenderlo. ¿De quién lo vas a aprender? De Dios. Cuando nosotros le damos ese equilibrio a nuestra alma, seguramente muchas enfermedades tuyas van a desaparecer. De verdad, en serio, de verdad.
No lo estoy diciendo algo espiritual, esto es real. Y a mí me gustaría mucho que investigaran mucho acerca de su alimentación, pero principalmente de la alimentación de su alma, ¿ok? Esta palabra, hermanos, de tener una mente transformada, viene de Isaías, ¿ok? El apóstol Pablo se refiere a Isaías, porque en Isaías 40:13 dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? De ahí viene esa palabra que dice el apóstol Pablo. Porque dicen en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una mente de Cristo no puede ser y no puede llevarse a cabo si no está el Espíritu de Dios en nosotros. Tiene que estar el Espíritu de Dios para que a través de la mente de Cristo, ahora formada por Él, a través de su palabra, nos lleve al arrepentimiento. Si no hay una mente de Cristo, no habrá un arrepentimiento. Si no está el Espíritu de Dios, no habrá una mente de Cristo. Es como un sinónimo de ambas, van agarrados de la misma. Es como decir, una vía de tren con una vía no es congruente. Tiene que llevar las dos para poder llevar el equilibrio de ese tren que va sobre dos vías. Así es la presencia de Dios en tu vida y la mente de Cristo. Tienen que ir juntas. Una mente de Cristo sin tener un... Miren, muchos pueden decir, es que yo tengo la mente de Cristo. ¿De verdad? Miren, les voy a mostrar algo, ¿ok? Todo lo que nosotros decimos de parte de Dios tiene que tener una evidencia. Miren mi dedo, ¿verdad que solamente se ve un dedo atravesado allí? Pero la evidencia de que hay una luz es porque se ve la evidencia. No puedes decir de que Dios está en ti y no tienes evidencias. Tiene que haber una evidencia en ti. ¿Y cuál es la evidencia? Los pecados que antes cometías. Por ejemplo, si eras un ratero, ya no eres ratero. Si eres un tranza, ya no eres tranza. Si eres un mentiroso, ya no eres mentiroso. Si eres una persona XXX, lo que sea, de verdad, lo que Dios te haya encontrado, ya no lo eres. ¿Por qué? Porque te ha ido al arrepentimiento, no remordimiento. El remordimiento es aquellas personas que dicen, te prometo que ya no voy a hacer esto, y a los 8 días está haciéndolo. Ese se llama remordimiento. Pero en el acto, en el momento de llevarse a cabo, parece igual, ¿no? Remordimiento y arrepentimiento parecen igual. Chillan, moquean, te dicen muchas cosas, ya no lo vuelvo a hacer, y muchas cosas. Pero a los 8 días vemos de que ese era un remordimiento porque lo volvió a hacer. Y el arrepentimiento no es así, porque dice la palabra que son frutos dignos de arrepentimiento, y eso es la evidencia. Porque si dices tú que la luz de Dios está en ti, pero yo no veo esta evidencia, que solamente veo ese dedo así, entonces son palabras, no hay evidencia. Pero si tú dices que Dios está en ti y yo veo frutos dignos de arrepentimiento, veo esa evidencia en ti de que es real lo que tú hablas y que no eres una persona falsa. ¿Sí me explico, hermano? Entonces Dios es real y Dios deja evidencia en un ser humano. No podemos decir que conocemos a Dios si nosotros decimos, mira, tú dices que amas a Dios, al que no ves, pero al que tienes cerca, no lo amas. ¿Cómo me vas a amar a mí si no me ves, si al que tienes cerca no lo amas? ¿Verdad? Eso dice Dios. Entonces la evidencia de amar a Dios es amar a quien tú tienes cerca. Porque ¿quién es el que tienes cerca? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Son los más cerquitas de ti. Y amarlos no es darle un beso y decirles palabras. Amarlos es protegerlos, cuidarlos, proveerlos, guiarlos en las cosas hermosas. Miren, tú le puedes dar escuela a un joven, la que tú quieras, pero lo más beneficioso para ese joven, a esa joven, va a ser que fue guiada en la palabra de Dios. De verdad, porque va a ser de un arquitecto, una arquitecta, de un médico glorioso. Pero si no, entonces será un profesional opaco, lleno de problemas como todo mundo, como todo ser humano sin Dios. Es por eso que nosotros tenemos que buscar a Dios, no como religión, sino como algo real en nuestra vida, algo necesario.
tan necesario como el alimento, como el aire, como el agua que tomamos, ¿ok? Es así tan necesario Dios. Dios es importante, pero que lo tomemos fuera de religión, como un ser real en nuestras vidas. Quiero que me acompañen a Mateo 3:8. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ven? Dignos de arrepentimiento. O sea, ya no los practicamos, sino hacemos cambios producidos porque Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros, y ahora comenzamos a formar una mente de Cristo. No una mente de mundo, sino una mente de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16 hasta el versículo 19 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de reconciliación, porque Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Saben cuál es la palabra reconciliación? Es esta. No nomás tenemos un ministerio y decirle, échale ganas. ¿Y dónde dice aquí que échale ganas? Pero esfuérzate. Entonces, ¿dice aquí? Sí, esfuérzate, sí dice aquí. En la guía de Dios sí dice esfuérzate. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Miren, si tú te esfuerzas, cuando te falten las fuerzas, Dios estará contigo dándote nuevas fuerzas. Pero si tú le echas ganas, entonces, si le echas ganas, de aquí para las 3 de la tarde ya estás ponchada y bien ponchado. De verdad, vamos, no, ya estoy cansado. Y sí, ¿no? Ya estoy cansado. Pero si tú lo hicieras esforzándote, pensando en Dios, Él te dará fortaleza, fuerzas que tú necesitas. Y no es mentira, lo único, miren, yo te pudiera dar una terapia, pero es vacío. Lo único que vale es la palabra de Dios, porque no va a volver a Él vacía. Lo único que no va a volver vacío, de verdad, no es una terapia, es la palabra de Dios. Todo es vacío, todo es hueco. De verdad, todo no hace un efecto. Lo único que hace un efecto es la palabra de Dios. Él lo dice, es lo único. No hay ni siquiera dos cosas. Es lo único que no va a volver vacío a ese creador que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros, hermanos, como criaturas creadas por Dios, debemos reconocer eso. Y eso lo hace a través del espíritu de nuestra mente. El espíritu de nuestra mente nos lleva a reconocer a un Dios, a un creador, a un Padre celestial, a un Hijo que se llama Jesucristo, al Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver el contexto. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, y se refiere al espíritu de la mente, alma, que se encuentra en esta parte, miren, en esta parte. Ahorita lo voy a sustentar, ¿ok? Muchos allá, cuando yo les decía, ¿qué te crees, Walter Mercado? ¿Por qué dices que estás? No soy Walter Mercado, pero sé que a través de la palabra sé dónde se encuentra en nuestra alma. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? El alma se encuentra en el centro del ser humano, en las entrañas. Y el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo es lo que es un estuche donde Dios diseñó para que nosotros vivamos en este mundo, y lo diseñó con 5 sentidos, ¿verdad? Porque podemos ver las cosas que nos rodean, podemos oír las cosas que nos rodean, podemos palpar las cosas que nos rodean, podemos oler las cosas que nos rodean y podemos gustar de ellas. 5 sentidos nos dio para poder estar en este mundo, en nuestro cuerpo. Pero también Dios nos proveyó de un alma con 5 sentidos espirituales para poder discernir las cosas espirituales. Los ojos no son ojos como estos, porque estos son para ver las cosas del mundo, pero los ojos espirituales se llaman ojos del entendimiento. Así se llaman, ojos del entendimiento, que podemos ver con esos ojos lo que no se ve.
por ejemplo, al Espíritu Santo lo puedes ver claramente con los ojos del entendimiento. Sí lo puedes ver con los ojos del entendimiento. Yo sé cuando el Espíritu Santo está en una persona y cuando no está en una persona. Y lo veo claramente con los ojos del entendimiento, porque sus características me demuestran a mí. ¿Se acuerdan del celular, de la LED esta? Porque yo veo de que tiene obras de la carne, mas no tiene el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No lo veo yo. Entonces veo más cosas del mundo. Entonces yo discierno de que esta persona dice que conoce al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo navega, está sumergida en el Espíritu Santo. Y la verdad, esas son palabras, pero los hechos son más que las palabras. Por esa razón, hermanos, dice en Efesios 4:23, por favor acompáñenme. Efesios 4:23 dice en esta palabra: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que vamos a renovar? Estos pensamientos que yo tengo, esos malos pensamientos que yo tengo. Miren, ¿sabe qué pensamientos puedo tener como ser humano? Yo quiero cambiar, pero cambia tú tantito y yo cambio. Pero esos pensamientos necesito cambiarlos, porque Dios no es así. Dios dice así, miren, esto es lo que dice Dios: cambia tú, sin fijarte que los demás, esperar que los demás cambien. Solo cambia tú. Y Dios va a cambiar las circunstancias. No las personas van a cambiar. Dios va a cambiar tus circunstancias. Es Él el que lo promete. Solo cambia tú y Dios cambiará las circunstancias donde tú vives. Pero no esperes, voy a cambiar tantito a ver si cambian. Y si no, vuelvo a ser igual o peor, ¿no? No es así. Dios no funciona así. Yo tengo que cambiar por mi propio bien, en obediencia a Dios. Y si las demás personas no quieren cambiar, eso no es mi asunto. Porque para empezar, tú eres un ser humano que no te ha llamado Dios para convencer a nadie. Yo soy pastor, imagínense, Dios no me llamó para convencer a nadie. Dios solamente me llamó, solo predica mi palabra. Y el Espíritu Santo fue llamado para convencer de lo que yo predico. ¿Ve? Si claro que yo no estoy apegado a la palabra, el Espíritu Santo te va a convencer y decir: retírate de ese lugar, porque no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Y es el encargado, el Espíritu Santo, ¿ok? El Espíritu Santo hace ese trabajo. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable. ¿De qué habla? Del afecto. ¿Se acuerdan que les dije que el alma, donde se mueven las emociones y sentimientos? ¿Y dónde dice la palabra? En Filipenses 2, en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación, estamos hablando de sentimientos y emociones, en Cristo, si algún consuelo, estamos hablando de sentimientos y emociones, consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, y Espíritu está con E mayúscula. A propósito, quiero hacer un paréntesis ahí. Yo veo que los mensajes de ustedes en WhatsApp se dirigen en Facebook al Dios con una D minúscula. Aprendan, por favor, de que cada vez que ustedes se refieran a Dios, al Dios que yo creo, que yo vengo a predicar, lo pongan con una D mayúscula, porque se refieren al Dios creador, Jehová de los ejércitos. No importa que estés en Facebook o en ninguna otra plataforma de comunicación, no importa si es en un mensaje, no importa si tienes que hacer algo para poner la mayúscula, vale la pena, porque estás invocando al Creador, a Jehová, Dios de los ejércitos. Si tú pones una D minúscula, invocas a Dios de este mundo, al diablo. Ay, no, pero es que yo estoy pensando, no, lo estás invocando porque tú lo estás escribiendo. Y estás escribiendo Dios con D minúscula y estás invocando al diablo. Siempre que tú escribes, hablas con D minúscula, invocas al Dios de este mundo, se llama Satanás, diablo. Entonces, cuando tú obras y dices: ay, Diosito, ayúdame, estás invocando al diablo. Porque Diosito es el diablo. Y el Dios gigante poderoso se llama Jehová Dios. Él no es Diosito. Es que lo digo con cariño. Pues quítate ese cariño, porque hay que renovar tu mente. ¿Ok? Hay que renovar tu manera de pensar.
Y solo porque tú lo piensas ya va a suceder. No sucede así. Cuando tú invocas al diablo, él lo invocas a él. En la ignorancia no importa, al diablo no le importa eso. El chiste es que lo sigas invocando. Tú cuando invoques a Jehová, Dios de los ejércitos, sí se llama él, invócalo, Padre, con P mayúscula. Siempre que te vas a referir a él como Padre, ponle la P mayúscula. No todas las letras en mayúscula, la P principal de P de Padre mayúscula, porque te refiere a Dios Todopoderoso. Y él merece honra, que lo pongamos con P mayúscula cuando es el Padre y D mayúscula cuando es Dios. ¿Ok? Cierro ese paréntesis. Quiero que me acompañen a segunda de Pedro 1:3. Es que Dios me ha dado el enseñar. Entonces en todo momento yo tengo que enseñar. Y es importante que Dios merece que tú lo honres en todo momento con las letras mayúsculas. ¿Ok? Con las letras mayúsculas. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su excelencia, por su divino poder, mediante ¿qué? El conocimiento. Todas las cosas, hermano, todas las cosas, Dios te las va a dar por medio del conocimiento. Nunca va a venir así como que, desperté con un gran conocimiento y Dios me dijo y bien emocionado, mira, tiéntame el corazón, tengo taquicardia. No, hermano, tranquilo. Dios se va a manifestar en el espíritu de tu mente a través del conocimiento. ¿Ok? A través del conocimiento. Bájale a las emociones, no 2 rayitas, bájale toda la escala, hasta abajo, y manifiesta. Cuando Dios se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar a través del conocimiento. Porque lo dice la palabra, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo va a venir a través del conocimiento. Así que, por ejemplo, este conocimiento que yo les digo de la D mayúscula o la P mayúscula es conocimiento, ya conocemos. ¿Por qué se los digo? Porque soy testigo de que yo veo en las redes sociales de que usan Dios con D minúscula, sin saber de verdad que invocan a Satanás el diablo. Bueno, es en mí enseñar, ¿ok? Pero es en ti querer hacerlo, ¿no? Además, tú lo vas a hacer si tú lo quieres hacer. Por eso el espíritu de tu mente te va a guiar. Por eso es tan importante el espíritu de la mente, ser entrenado en una mente de Cristo, porque la mente de Cristo te lleva a la obediencia. Y dice: yo no me voy a oponer a eso, voy a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Ok? Por favor, acompáñame a Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. ¿Ya estamos ahí? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es importante saber de que una persona que no ama, que se la pasa nomás, no han conocido, no me contesten por favor, no se evidencien tampoco. ¿No han conocido por ahí en tu casa a alguien que le llaman el cascarrabia? O que él no lo sabe o ella no lo sabe, pero que todo el mundo lo sabemos, ¿no? Eso de verdad debemos cambiar. ¿Cómo debemos cambiarlo? Cambiando nuestra manera de pensar, con nuestra manera de ser. Vamos a hacer de aquí para adelante, ¿ok? De aquí para adelante, sin echar nada, mirar hacia atrás, nada. Vamos de aquí para adelante, a cambiar nuestra mentalidad a una mente de Cristo. Ya que no existe ese ser entre nosotros, y no hablo en otras familias, en tu propia familia, que ya no exista ese cascarrabia o esa cascarrabia, sino que exista ese papá, esa mamá, que demuestran un amor diferente, que somos diferentes, que actuamos diferentes, hablamos diferentes, hacemos cosas diferentes, ¿verdad? Es muy difícil en nuestra cultura ser el hombre cariñoso, es muy difícil, pero se puede lograr. De verdad que se puede lograr. Se puede lograr muchas cosas si nosotros nos esforzamos y le pedimos a Dios que nos ayude, ¿ok? Es muy importante. En Juan 14:6, en el libro de Juan, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es importante acercarnos al Padre a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? A través de Jesucristo me acerco ante el trono de tu gracia. A través de Jesucristo me acerco ante ti, Padre. A través de Jesucristo, y así. Siempre es a través del Hijo. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿De acuerdo, hermano? Aprendamos a orar. Nunca, nunca, pero nunca, nunca, nunca es Jesucristo solo. Nunca, pero nunca, nunca, nunca es el Espíritu Santo solo. Ellos solamente fueron enviados con un propósito. Jesucristo, no lo estoy minimizando. Jesucristo se le ha entregado todo y lo ha puesto debajo de sus pies todo, el Creador, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero es acercarnos al Padre a través de su Hijo. No dejemos, ahora no nos vamos a hacer como inventando una nueva religión de que puro Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. A ver. No es el Espíritu Santo, es el Padre, Jehová Dios, a través del Espíritu Santo, convenciéndote a través de su palabra, por medio de su palabra, por medio de su siervo, por medio de su sierva, por medio de un niño, por medio de lo que Dios quiera usar. Pero es el Padre. Entonces, yo estoy notando, por eso lo menciono, de que es el Espíritu Santo. A ver, no es el Espíritu Santo, hermano. No es de ninguna manera el Espíritu Santo, es el Padre, por gracia. Es el Padre a través, usando el Espíritu Santo, porque lo puede usar, porque te puede usar a ti, porque puede usar cualquier cosa que Él le plazca usar. Él puede usar a la burra de Balaam para hablarle a ese profeta de Balaam, hacerla hablar. Así que no es el Espíritu Santo, no es Jesús. Es el Padre a través de Jesús. Es el Padre a través de su palabra. Es el Padre a través de su siervo. Es el Padre a través de tu vida. Es el Padre a través de tu hijo, a través de tu hija. Oye a Dios a través de ellos, porque te están hablando. Y no son ellos, es Dios. ¿Podrá Dios hablarte a través de tus hijos? Muchas veces Dios te ha hablado a través de tus hijos, pero tú has oído solamente la voz de tus hijos, porque no has tenido el discernimiento que es el Padre a través de lo que Él quiera usar. Y eso tenemos que de parte de Dios recibirlo. Pero cuando tú ores, no ores, Espíritu Santo, ayúdame por favor. A ver, algo anda mal aquí. O están siendo mal enseñados, o de verdad no están comprendiendo bien las cosas. El Espíritu Santo no es el que está actuando, es Dios Padre a través del Espíritu Santo. ¿Para quién la gloria? Al Espíritu Santo. Dios Padre no está dispuesto a compartir su gloria ni con el Espíritu Santo ni con nadie. Solamente el Espíritu Santo fue enviado. ¿Por quién? Por Padre, Dios Padre, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Para qué fue enviado? Que te quede claro, ¿para qué fue enviado? Para convencer, para consolar, para enseñar. Para esa razón fue enviado. Entonces, es ahora, es que Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre. A ver, hermano, cada uno tiene función, pero el Padre es el que manda a hacer todas las cosas. Él es el del poder, Él es el de la gloria. Un día, dice Jesús, los tiempos avanzarán y Él mismo, cuando ya tenga todas las cosas en sus manos, Él mismo se pondrá a los pies del Padre. Y dice, aquí está todo lo que tú me has dado y yo mismo me someto ante ti. Jesús nos enseñó de que nada Él hizo por su propia voluntad, sino lo hizo, todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo hizo. Todo lo que el Padre le mandó a hablar, Él lo habló. Él no vino por sus propios medios, ni hizo nada por su propio poder. Lo hizo porque Dios le dio el poder. ¿Ok? ¿Cuándo le dio el poder? Cuando salió del desierto. Ahí le dio el poder de poder sanar, de poder resucitar, de poder dar vista a los ciegos, oído a los sordos, hacer milagros, muchas cosas. Fue el Padre. El que abrió el mar no fue Moisés, fue el Padre. Fue el Padre. ¿Ok? Es el Padre. Glorien al Padre. Se llama Jehová Dios. No se malinformen de que ahora le estén pidiendo al Espíritu Santo, como no es así. No hay algo sustentable aquí para hacerlo así. El Espíritu Santo es el enviado
a hacer consuelo en tu vida. ¿Quién cree que consoló a mi esposa cuando se murió su esposa? Digo, su hermana en sus brazos. El Espíritu Santo, el Padre a través del Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque su hermana ciertamente era un miembro pues muy importante dentro de esta familia, la hermana mayor, y dejó un vacío muy grande en los corazones de cada uno, pero el Espíritu Santo es mucho más grande y te sumerge y te llena. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Y qué le vamos a decir? Gracias, Espíritu Santo. No te equivoques, hermano. No te equivoques, hermana. No es el Espíritu Santo que le vas a dar la gracia, es a Dios, a Jehová Dios. Decirle, gracias, Padre, por haberme enviado al Espíritu Santo que me ha dado el consuelo que yo necesitaba. Gracias, Padre. ¿Al Espíritu Santo? No, al Padre. Solamente al Padre. Solamente Él. ¿Ok? ¿De acuerdo? Dice en Juan 14:17, y el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Por eso lo conocemos, pero el mundo no lo puede ver ni lo percibe, hermano. Entonces, el Padre Celestial merece toda honra y toda gloria, ¿verdad? ¿Dónde leíste de que el Espíritu Santo merece toda honra y toda gloria? ¿Dónde leíste eso? Eso no existe. ¿Dónde leíste de que ahora ya no es el Espíritu Santo ni Jehová Dios, es toda la honra, toda la gloria a Jesucristo? ¿Dónde leíste eso? Es que Jesucristo, todo lo que recibe para honra y gloria del Padre. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. No hay dos verdades, hay una única verdad. Toda honra y toda gloria es para el Padre. ¿De acuerdo? ¿De quién eres hijo? ¿Del Espíritu Santo? ¿De Jesucristo? ¿De quién eres hijo? ¿O de quién eres hija? De Jehová Dios que te engendró en el momento del bautismo. Es Él el que te engendró. ¿No te engendró Jesucristo? ¿No te engendró el Espíritu Santo? ¿Quién te engendró? Jehová Dios de los ejércitos, porque ahora un Padre tienes en los cielos. Aquellos que han quedado en la viudez o que han quedado sin casarse, tienen un esposo. Y su esposo es Jehová Dios de los ejércitos. No es Jesucristo, es Jehová Dios de los ejércitos. Él es, si tú aceptas como esposo a Jehová Dios, Él te sustentará y nunca te faltará nada. De verdad, esa es la verdad, esa es la única verdad. Sustentable, al menos, ¿ok? Acuérdense que hay muchas verdades, pero son relativas de seres humanos, tan relativas de uno y de otro. Pero esas verdades relativas no nos van a llevar a ninguna parte, pero la verdad absoluta de Dios, esas sí nos van a llevar en un mismo pensamiento, en lo que quiere Dios, ¿ok? Quisiera hacer notar, hermano, que nuestro corazón, de verdad es como nuestra conciencia, es como un motor, es el motor de nuestra fe. Quiero que me acompañen al Salmo 51, versículo 5. Lo voy a leer en dos versiones, ¿ok? Para ver la diferencia o el énfasis de la palabra. Dice en el Salmo 51, versículo 5: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Oyeron ese canto, ese del niño? ¿Oyeron? Todos los niños, tú y yo un día fuimos bebés, pero todos los seres humanos fuimos engendrados en maldad. Todos, absolutamente todos. Solamente, ¿saben cuándo comienza a salir eso? Niños, cumplimos 12 años y ya no somos niños, comenzamos una adolescencia, un mundo diferente se abrió ante nuestros ojos y comienza la problemática. ¿Por qué? Porque eso que dijo David fue el que escribió esto, dice: he aquí en maldad he sido formado, o sea, engendrado. Dice en otra versión, ¿ok? En otra versión, el mismo versículo pero en otra versión, en la versión traducción del lenguaje actual, dice: tengo que admitir, fíjese lo que dice, en lugar de decir, he aquí en maldad he formado, dice esta versión, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos al entendimiento de las cosas de Dios, solamente comenzamos a cambiar, ¿qué? Nuestro espíritu de nuestra mente.
La maldad no necesitaste tú aprenderla, ya la traías tú. Así fuiste engendrado en maldad, en herencia de un mundo que está bajo el dominio del pecado. No necesitamos meditar mucho para pecar. No necesitamos mucho para emborracharnos, no necesitamos mucho para robar, no necesitamos mucho. Esas cosas se dan así naturales, ¿no? Pero para obedecer a Dios, cómo necesitamos, de verdad, porque nos desanimamos mucho diciendo, sí, pero es que a mí me gusta esto, sí, pero a mí me gusta eso otro, ¿no? Que es muy difícil. De verdad yo les digo que andar en las cosas de Dios es muy difícil, pero difícil más va a ser tu vida en un infierno. Eso va a ser mucho más difícil. Así que si tú un día decides salirte del camino de Dios y dices, pero piensa esto, de que tu vida cambiaste el camino hacia el infierno. Un infierno te espera. De por sí la estamos pasando mal en este mundo, y luego pasarla en un infierno, no, pues tengo que mentalmente decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? Miren, ¿cuántos años piensas vivir? Yo cuando tenía 8 años yo decía, no, yo soy inmortal, no, hombre, de verdad, échame lo que sea, ¿no? 15 años, no, 17 años, yo ya estaba en Estados Unidos ganándome el mundo entero. Eso es lo que yo pensaba, pobre tonto, ¿cuál mundo entero? El mundo me había comprado con precio barato. Cuando fui comprado con precio muy caro, que fue la sangre de Jesucristo, valoré ese precio. De verdad lo valoro mucho, mucho lo valoro. En Mateo 15:19 dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y así. ¿De dónde salen? De tu corazón. ¿Dónde está el corazón? En el centro de tu ser. Aquí así, miren. Donde están las entrañas, donde están los intestinos. Allí. ¿Por qué? Porque le leí en la palabra que las emociones y sentimientos se mueven entrañablemente. Y hay mucho más sustento de eso, ¿ok? En las entrañas está el corazón espiritual. Cuando habla del corazón no habla de carne, porque la carne es contra el espíritu, no puede ser. De carne tiene un propósito y es un corazón como una bomba para bombear gasolina para todas tus células que necesitan ese combustible, ¿verdad? Que es el oxígeno, nutrientes y en fin, ¿verdad? Perdón la expresión, no quise hablarla así como muy, porque tengo personas que conocen mucho de salud aquí y mejor hablar así, ¿no? Tan ligeramente, porque es verdad, este corazón solamente bombea nutrientes a todo tu cuerpo, así, para comprenderlo así. Pero el corazón espiritual alberga, no nomás tu alma, alberga pensamientos oscuros, porque miren, cuando tú te enojas, cuando tú te molestas, es que tú tienes, fíjense que la actitud, es que tú tienes la culpa porque tú me provocaste. No fue la provocación, de la abundancia del corazón, eso es lo que va a hablar tu boca. Si no hubiera eso en tu corazón, esas palabrotas no salieran de allí. ¿Por qué? ¿De dónde salen? Aquí lo está diciendo la palabra en Mateo 15:13, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, en fin. Todo eso sale del corazón. Entonces no es la persona o el objeto que te hizo enojar, eres tú. Y Dios lo permitió, ¿saben por qué? Porque Dios ya lo había visto en tu corazón, pero Dios permitió para que tú te oyeras, que la palabra saliera y llegara aquí y te oyeras lo que Dios ya sabía que había en tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Porque Dios quiere hacer una mente de Cristo. Dios quiere transformar tu manera de pensar y decirle, me acabo de oír y me da vergüenza lo que salió de mi boca. Yo que me decía y me daba golpes de pecho, soy cristiano, y me doy golpes de pecho, pero mira, me hizo enojar y que salieron esas palabras, hasta le rayé la mamá a mi esposa. No, hombre, o me rayó ella, bueno, hasta empujones y cosas así hubo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió? Del corazón, de aquí, de esta parte. Y habla la boca, ¿ok? Cuando tú tengas la experiencia de que oigas lo que hablaste, solamente acércate a Dios y decirle, ya oí lo que tú estabas viendo. Perdóname y ayúdame a ser diferente, a tener una mente de Cristo.
yo quiero que tú habites en mi corazón y que esas cosas que están en mi corazón las desarraigues. Dice en Mateo capítulo 15 versículo 13, dice que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial será desarraigada. Entonces, ¿qué necesitamos desarraigar? Todas esas palabras y costumbres, todas esas actitudes, todas esas cosas que están sembradas y que ya no nomás son semillas, que nacieron y crecieron y que formaron un carácter en ti. Y hay que hacer, desarraigarlas, arrancarlas en el nombre de Jesucristo. ¿Lo podrás hacer tú? No, ahí es donde actuamos y le pedimos a Dios a través del Espíritu Santo, convence y haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, porque yo he creído que la obra que tú empezaste la vas a completar justamente en tu tiempo, no cuando yo quiero, en tu tiempo, ¿verdad? Quiero que me acompañen a Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven? Todo es como Dios lo dice, porque Dios es el diseñador, y aquí está cómo lo diseñó. Cuando tú armas un algo que compraste, ¿no? Fuiste a una tienda, compraste una bicicleta, viene en una caja, viene desarmada, y luego comienzas, yo la armo, ¿cómo no voy a armar una bicicleta? Y la comienzas a armar y de repente te das cuenta de que sobraron. ¿Para qué sería esta tuerquita? Está como ovalada, quién sabe, pero ya está armada. Me sobraron tuercas, arandelas, raras, cosas. Y cuando de repente comienzas, ¡cring! Y la hace ¡cring! Y ¡cring! Y dices, ¿por qué suena? Y voy a ver el manual. ¿Por qué cuando le doy el pedal suena? Porque esa arandela medio rara debería haber ido antes de que tú pusieras esa tuerca. Así es tu vida, así es mi vida. Nosotros deberíamos haber actuado conforme al diseño de Dios, no como nosotros creemos que debe funcionar nuestra vida. Tus hijos no van a crecer como tú crees. Es que así me criaron a mí. Pues pobres de tus hijos que te criaron a ti, sí, y vas a crearlos así. No, hay que crearlos de acuerdo al diseño de Dios, para que ellos sean diferentes, que tengan bendiciones y añadiduras diferentes, que sean hombres ciudadanos extraordinarios de México, que sean buenos esposos, que sean buenos padres, de verdad, que sean un ser humano, hombre y mujer, verdaderamente humanos, que tengan clemencia, misericordia, que den testimonio de que hay un ser dentro de ellos. No que ahora parece ser de que están vacíos, es como que se les resbala todo, ¿verdad? Todo, así como que no tienen sentimientos, pero es que fueron formados. ¿Saben qué generación estamos viviendo hoy? Les pongo esa cara así, no esta, sino así. Estamos formando una generación de niños tablets. Esa es la generación que está apenas ahora, niños tablets. Niños que pronto serán el futuro de la tierra. Pronto, esos niños tablets sin emociones y sentimientos son los que van a crecer así como los estamos formando. Porque es una formación. Para entretenerlos, sí, le estás dando una formación. Esa formación, ¿a ti te formaron cómo? A mí me formaron, ¿saben cómo? Agarrando una lata, atravesándole un clavo y poniéndole fichas de llantitas, y agarramos otro bote, le poníamos un alambre y le poníamos un alambre, otro clavo y le poníamos fichas y hacíamos un trenecito, hacía un ruidajo, pero andábamos contentos arrastrándolo por todas partes, tierras empolvadas. De repente a los zapatos viejos les quitábamos el tacón y jugábamos al tacón. A las bicicletas, los rines, le quitábamos los rayos y con un alambre le hacíamos como una U, y con eso lo hacíamos y corríamos. Así fuimos formados, con una mentalidad así. Hoy les dije que estamos viviendo tiempos diferentes. Es importante esos niños tablets, darles un giro, sí es importante. El niño no razona ni piensa, solamente está siendo formado. Pero tú, ¿qué piensas? ¿O piensas qué piensas?
de verdad deberías tener cuidado en la formación de ellos. Mucho cuidado, porque tú estás formando un monstruo, perdónenme, de verdad lo que estás formando, porque allí está una mala información de muchas cosas que no deberían conocer todavía, porque no es su tiempo, porque cada edad tiene tiempos para conocer diferentes cosas. No adelantemos tiempos y démosle a los niños el tiempo de niñez, que es tan importante. ¿Sabían ustedes que antes de que entren a la primaria, la formación más importante de un ser humano es la que va a recibir en casa? Cuando estén en la escuela ya recibieron la primera etapa más importante, que fue la educación en casa. Pero si esa se la brincaron y se la encargaron a una tablet, a un celular, híjole, se salieron fuera de lo normal, de lo que Dios creó, ¿ok? Es importante de que ese niño tenga momentos con el padre, es importante que ese niño, esa niña tenga momentos con la madre, es importante de que la formación natural tenga el amor, que vea el amor de un padre hacia una madre, que vea de una madre a su esposo, que esa formación se establezca en su corazón, para que cuando llegue en la primaria, ahora que le enseñen acerca de su sexualidad, que de verdad es algo ilógico e incoherente, y lo digo públicamente, porque miren, los antropólogos pueden encontrarse un hueso y pueden determinar si es hombre o si es mujer. Nunca va a haber un sexo u otro. ¿Va a ser hombre o va a ser mujer? Y no importa si eso hace miles de años, van a saber si es un hombre o una mujer. El Dios, el creador que yo te digo, firmó cada célula de tu cuerpo y la firmó y le dijo: yo soy el creador. Esa firma se llama ADN. El ADN, donde dice hombre y mujer creó Dios. El ADN donde estipuló y firmó de que hay un creador. Él firma cada célula, porque no importa si se encontraron no huesos, se encontraron un puño de cabellos, y van a determinar que ahí está la firma del creador, sabiendo de que ese cabello perteneció a un hombre o a una mujer. Nunca, jamás el ADN se va a distorsionar por las leyes de ningún país diciendo de que ese cabello es de un homosexual o de una lesbiana. Nunca, jamás. Esas son ideologías de hombres. Dios solamente creó hombre y mujer, pero hoy en las escuelas están dando una nueva información. ¿Y puedo ser sancionado por eso que digo? Sí, puedo ser sancionado. Quizás esta predicación sea bajada del internet por lo que estoy diciendo, pero no importa. Lo que me importa son la mina que Dios me dio a cuidar y darles la información correcta. Y eso es importante para Dios, ¿ok? Porque Dios no se equivoca y sabe a quién eligió y de dónde lo sacó. Porque yo no juego a la iglesita y sé de que lo que yo les estoy diciendo, hermano, no es algo muy fuera de lugar, es algo actual que estamos viviendo, ¿ok? Fíjense, la visión de un hombre a la visión de Dios. Acompáñenme a una palabra. ¿Verdad que cuando hablamos de lógica, 2 más 2, pues 4, me van a decir así, ¿no? 1 más 1, pues 2. Entonces, pero Dios no es así. Cuando Dios dice 5 más 2, Él dice 5,000. Y nosotros decimos 5 más 2, 7. Y Dios dice 5 más 2 son 5,000. Vamos a la palabra, hermano. Juan 6, 1 al 13. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió Jesús al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, la cual alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, observen lo que es la palabra de Jesús: ¿de dónde compraremos pan
que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierdan nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron y los que habían comido. Fíjense, 2 y 5, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Panes de cebada no es igual al pan de trigo. El pan de cebada, se sabe que el pan de cebada es para los pobres. Es el pan más pobrecito, porque el trigo, pues valía, eso comía la gente rica, ¿no? Pero el pan de cebada era para los pobres. Y pececillos era como una especie. No sé si ustedes conocen los charales, ¿no? Es como decir: vamos a comer tortillas con sal. Pues eso es como comer pan con peces. Traían pececillos, no dice que traían pescado, son pececillos. Era como para darle sabor al pan de cebada, que ya era pan de pobre. Pero en la presencia y en la fe de Jesús nos muestra y nos enseña grandes cosas. Que lo que tú puedes dar, como ese muchacho, no es poca cosa lo que tú le das a Dios. Lo que tú le puedas dar son grandes cosas que Dios puede usar haciendo maravillas. Porque muchos de nosotros decimos: ¿qué puedo yo darle a Dios si tengo tan poquito? Pero ese poquito Dios lo multiplica. Porque eso poquito que tú le des, Dios va a hacer y grandes cosas. Tú nunca pienses de que tú eres una mujer pobre o que eres un hombre pobre, porque Dios no te mira así. Dios quiere que tú le creas a Dios de que tú lo que tienes, Él lo va a multiplicar. Y que la lógica que tú tienes de sumar esos panes que son 5 y 2 pececillos, Él lo va a hacer multiplicar por 5,000. Y todavía van a sobrar 12 cestas. En la fe, la lógica y las matemáticas no funcionan. Porque Dios no dio las matemáticas para que funcionen su fe. La fe funciona de una manera, en la fuerza y el poder de la fe que tú tengas, así va a funcionar. Te decía yo, si tú tienes escasez económica, es porque tú no le has creído a Dios. Dios quiere hacer de tu hogar un hogar próspero, un lugar, pero necesitas creerle a Dios. Él puede multiplicar las cosas. En la obediencia está la bendición. Si tú le crees a Dios, Dios estará contigo y te multiplicará el amor, la atención, te multiplicará todas las cosas, no nomás lo económico, te multiplicará muchas otras cosas y bendiciones y añadidura que Él te quiere dar. Pero hay que creerle a Dios. En la visión que tenía Juan y tuvo también Andrés, ellos solamente miraban. Juan miraba y decía: es que 200 denarios no bastaría. Él miraba que con todo el dinero, un denario era todo el trabajo de un día. Ahora 200 sería muchísimo, y todavía agarrando un cachito. Es lo que miraba Juan. Y Andrés miraba en la pequeñez de decir: pues si son más que panes de cebada, o sea, panes para pobres, y son más que 5. Y solamente miraba a los pececillos como una especie que le podía untar a esos 5 panes. Era como traer sal en un montón de tortillas, en 5 tortillas. ¿Qué le puedes echar? Pues sal y chile, si hay chanza, ¿no? ¿Verdad? Así eran los pececillos, porque no dice peces, dice pececillos. Entonces nosotros podemos entender de que esos pececillos era más que una comida, era como darle sabor a esos 5 panes. Es lo que traía ese muchacho, ¿verdad? Es como el albañil. ¿Qué vas a comer?
coca y un pan, ¿verdad? Eso es así. ¿Y qué van a comer? Muchos ya traían sus 5 panes de cebada, por cierto, y esa especie que eran los charalitos para darle sabor, ¿no? De que no supiera tan feo. El pan de por sí ya era pobre, pero para Dios no hay nada pobre. Para Dios, lo que yo le pueda dar a Dios, Él lo va a multiplicar. Y no comieron comida de pobres, porque hasta sobró y se saciaron, porque fue la bendición de Dios. No las circunstancias, no fue el pan de pobre, sino fue el pan de pobre que Dios usó para multiplicar y satisfacer a todos esos 5,000 personas que estaban ahí. Entonces, 5 más 2 en la fe son 5,000 y sobra. Y es lo que quiere que Dios entiendas tú. Retomes eso en tu mente y transforme tu mentalidad. No es el sustento, no es el 90% que te queda, es lo que Dios va a bendecir. Es lo que Dios te quiere bendecir si tú transformas tu manera de pensar a la forma de pensar de Dios. Y si le crees a Dios, entonces las cosas, miren, de este pasaje hay 3 cosas importantes y quiero que presten mucha atención. Una mente transformada, es importante esta mente renovada, porque tenemos la seguridad que todas las cosas no provienen de tu trabajo ni de tus fuerzas, proviene gracias a Dios está contigo. Eso es, la mente transformada va a ser de que nosotros, no es lo que yo me esfuerzo, no es lo que yo gano, no es lo que yo puedo, es Dios en mí. Es Dios en mí. Juan 6:5 dice: cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Él ya sabía que venía del Padre. ¿Ven? Él ya sabía. Es por eso que cuando tu esposo se queda sin trabajo, lo abrazas y le dices: no te preocupes, Dios proveerá. No sé de cómo, pero Dios proveerá. Yo le creo a Dios. La segunda, hermanos, es de que es importante una mente renovada, porque podemos mirar más allá de nuestras posibilidades, mucho más allá de nuestras posibilidades. No tengo para eso, pero tengo que ver más allá de mis posibilidades. Dice en Juan 6:7-9, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces nosotros, hermanos, nuestra mente reformada y transformada va a ver mucho más allá de nuestras circunstancias. Y por último, la tercera, una mente transformada. Es importante renovar nuestro pensamiento, porque dice en Juan 6:9-13. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. ¿Qué es lo que la palabra nos da? Hacer recostar a la gente nos indica de que todavía Dios te da reposo. Ese reposo de que en la mortificación, en las circunstancias no puedes tener. ¿Cómo están? Afanados, preocupados de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerle, las cuentas están grandes, no alcanza. Entonces una mente renovada nos va a ayudar a todavía tener un descanso, porque dice la palabra en el versículo 10: entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuando querrían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. En tu casa, hermano, de parte de Dios te digo, procura no desperdiciar comida. A Dios no le agrada que desperdiciemos comida. Muchas personas, de verdad, lo que hay pellizcan y lo botan. A Dios no le agrada eso. A Dios le agrada de que desde tu casa comiences a agradar a Dios, que lo que te proveyó lo cuides. Y si no te lo comiste todo, guárdalo. Y si piensas que no te lo vas a comer todo, no te sirvas tanto, para que no se pierda. Dice la palabra, ¿quién lo mandó? Jesús lo mandó.
y le dijo a sus discípulos, de los que estaban ahí, que recogieran para que no se perdiera nada. Y eso a Dios le agrada, que no seamos tan desperdiciadores de las cosas. Que en el refrigerador no es más que un proceso refrigerador. No comí, lo guardo 2 días y luego lo tiro. Un proceso refrigerador. No, mejor, ¿por qué no lo das? ¿Por qué no convidas cuando todavía hiciste mucha comida? ¿Por qué no le invitas a tu familiar antes de que sea sobras? Decirle, me salió mucha comida, no me lo voy a comer. No nos vamos a comer todo. ¿Sabes qué? Aparte eso para tu mamá, para el vecino, vecina. El punto es que no se pierda, que no se vaya a la basura. ¿Ok? Y luego pasa el Señor en la mañana tempranito, ¿verdad? Y luego dice, tiene desperdicios, y ahí sale con una cubetota así, ¿no? Un montón de desperdicios. Y eso no le agrada a Dios, porque el alimento lo provee ¿para quién? Para sus hijos, para tus hijos, para ti, para toda tu familia. Dice Dios, hermano, a través del apóstol Pablo en la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2, y con esta nos despedimos, ¿ok? Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que comprobar de que esto viene de Dios, hermano. Comprobarlo, ¿ok? Tenemos que comprobarlo. Y lo que yo les he hablado no ha sido palabra de hombre, sino ha sido palabra de Dios, ¿ok? Palabra de Dios. Y me da mucho gusto haber estado en esta mesa de este manjar. Si yo les hubiera invitado un mole, no cupiéramos aquí. Pero los invité a venir a comer conmigo la palabra de Dios. Y gracias. La gloria para Dios. Gracias, hermanos. Vamos a orar y reciban esta bendición. Quisiera que la tomaran como una gran añadidura. A mí, en lo personal, me ha costado, lo que les voy a decir no es vanagloria, ¿ok? No, para nada es vanagloria. Me ha costado mucho trabajo a mí entender esta parte, pero no podía yo seguir creciendo sino hasta que lo entendiera. A mí, Dios me escogió de un mundo perverso, sí es cierto. Y no quiero hablar de eso, sino quiero exaltar a Dios de lo que, para qué, el propósito para qué me escogió. Me escogió como su siervo, me ungió no con aceite, sino con su Santo Espíritu, para ser el medio de que Dios hable a tu vida. Ser el siervo de Dios, el ungido de Dios con su Santo Espíritu, para bendecirte, para que un día mis brazos sean los brazos que yo le presto a Dios porque Él te quiere abrazar. No yo, Dios te quiere abrazar. Dios te quiere usar mi boca para darte un consejo. Y quizás ese consejo te lleve a recapacitar y a pensar 2 veces de tus acciones. Quizás el diablo te está acusando con un dedo acusador y señalador, pero Dios tiene una palabra muy empática por medio de su siervo para ti. Oye la voz de Dios y escucha su voz. Si a ti te está hablando el diablo con un montón de mentiras, diciéndote, acusándote de muchas cosas, entonces habla con su siervo, porque a lo mejor en la empatía que Dios quiere hablarte, te va a decir cosas diferentes. Es verdad que tú y yo somos pecadores y hacemos cosas terribles y decimos cosas peores y hacemos cosas que nos da vergüenza, pero de verdad Dios es amor y Dios quiere que tú cambies no con regaños, sino con amor. Él te ama y te quiere decir a través de mi vida que Él te ama. No ama lo que tú haces mal, pero Él te ama. Él te ama y ha enviado ya a su Hijo a derramar su sangre para perdonarte. Y Él está dispuesto a perdonarte. Solamente sé sincera, sé sincero y vamos juntos a recibir esa gracia, porque dice: acercaos pues ante el trono de la gracia para recibir que el oportuno socorro es lo que tú y yo necesitamos, ese oportuno socorro de su perdón y estar bien con Él. ¿De acuerdo?
y se los digo con amor, y voy a bendecirlos. Padre, yo levanto mis manos en señal de rendición ante ti, ante tu presencia. Yo sé que tú estás aquí dándoles testimonio a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo aún a aquellas personas que hablan mucho pero no hacen nada. Yo les bendigo de todas formas, porque tú me has enviado a bendecir y no a maldecir. En el nombre de Jesucristo bendigo a tu familia, bendigo aún a aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, pero aún la bendición de Dios no se acorta para ellos. Aún para ellos hay bendición, porque Dios hace salir el sol para buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos. Dios es bueno, y Dios en su gran misericordia está dispuesto a seguir perdonando y recibiendo todo aquel que se arrepienta verdaderamente y quiera tener una mente transformada. Yo los bendigo como su siervo de Dios. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y declaro que toda red que el enemigo haya diseñado en contra de ti, en contra de tu familia, yo la arranco en el nombre de Jesucristo y declaro tu camino libre para que tú puedas andar libremente, porque Jesucristo te ha hecho libre. Y en ese nombre te bendigo y bendigo el resto de esta semana, declarando que esta palabra el Espíritu Santo te la ha de traer a memoria y que te ha de servir para muchas cosas y circunstancias que vas a vivir durante la semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.